Adelante. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y a la Comisión Nacional de Lactancia Humana de la SBPP por esta invitación a dar continuidad al programa de educación continuada, específicamente en pro de la lactancia humana. Hemos escogido como tema el rol del pediatra en el inicio de la lactancia humana. Nosotros los pediatras tenemos una misión muy importante en la promoción y en el apoyo a la lactancia materna. Vamos a ver esta noche qué acciones debemos tomar para que ese inicio de esa lactancia sea exitosa y se mantenga en el tiempo. ¿Por qué lactancia humana? Sabemos que la Organización Mundial de la Salud, igual que otras entidades estudiosas de la nutrición infantil, recomienda la lactancia humana desde la primera hora de nacimiento hasta los 6 meses de edad en forma exclusiva. Recordando que exclusiva es que ni siquiera agua requiere ese bebé en ese periodo de tiempo. Continuándola con alimentación complementaria adecuada hasta los 2 años o más. Este 2 años o más depende de la decisión de mamá y bebé. Son muchos los beneficios de la lactancia humana y del acto de amamantar. Vamos a observar un adecuado crecimiento físico y desarrollo cerebral del niño, aporta defensa inmunológica, disminuye el riesgo de desnutrición, disminuye el riesgo de mortalidad y de morbilidad. Se calcula que más de 800.000 muertes infantiles pueden ser prevenidas en niños menores de 5 años costo. Para el año 2020, la OMS planteaba que para el 2025, al menos el 50% de los lactantes fuesen amamantados en forma exclusiva en los primeros 6 meses. ¿Pero qué ha pasado? Las tasas de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses a nivel mundial son muy bajas. 44% en las últimas cifras que leí. En relación con América Latina y el Caribe, 55% de los niños que son amamantados en la primera hora de vida, solo un 37,3% reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Qué pasó en ese camino? Vamos a ver. En el año 2018, la OMS y la UNICEF hicieron modificaciones a los 10 pasos para el logro de una lactancia exitosa. Estas modificaciones no fueron de fondo, sino de forma, en base a las experiencias de años atrás en las diversas análisis que se hacen. Vamos a ver más adelante esos pasos. Un momentico que se me paralizó esto. Vamos a ver los antecedentes en Venezuela. Los datos que le traigo no son nuevos. Es un análisis de la situación de los servicios de maternidad realizados en el 2012-2014 con datos aportados y análisis realizados por el Ministerio Popular para la Salud y la UNICEF, en los cuales se evaluaron 14 hospitales de 10 estados del país.
y se entrevistaron a 760 madres. En este análisis de los 10 pasos que plantea la UNICEF para el logro de una lactancia exitosa, el paso 1 y el paso 2 se relacionan con la parte más bien gerencial de la institución donde es atendido esa mamá. Y así vemos que, por ejemplo, en el paso 1, el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de los sucedáneos de la leche materna mostraron deficiencia, aunque a nivel de los ambientes no llega la información de la fórmula, sí reciben donativos a nivel institucional. La capacitación del personal. Cuando hablamos de capacitación, es la formación y la adquisición de habilidades para el manejo de los diferentes problemas que se puedan presentar en la práctica de la lactancia, que son las 20 horas de capacitación. Solamente un 42,9% del personal había realizado esos cursos. Sin embargo, cuando se analiza o se interrogaba al personal sobre conocimientos de lactancia, más del 79% respondían en forma positiva. Del paso 3 al paso 10 es la parte, como quien dice, la parte clínica, la parte que más nos corresponde a nosotros como pediatras cumplir. Comenzando en el paso 3 con la información prenatal. O sea, la madre debe recibir información en preparación durante el embarazo. De estas madres interrogadas, el 43,5% reportaron haber recibido información durante su periodo de embarazo. Sin embargo, cuando se les preguntaba 2 o 3 puntos tratados en esa formación, esa preparación, el 30% no recordaban los puntos. Paso 4, facilitar el contacto piel a piel. Fíjense que el 43,2% reportaba que sí habían tenido ese contacto piel a piel por aproximadamente 60 minutos. ¿Qué pasó con el resto? El resto, los bebés eran separados, se les mostraba el clásico besito, el apretoncito y ya, era retirado del contacto materno. En el paso 5, que es apoyar a las madres a iniciar la lactancia materna en sala de parto, solamente 28,6% reportaron haber recibido ese apoyo. Paso 6, lactancia exclusiva, que solamente recibieron lactancia exclusiva un 67,5%. El cumplimiento del alojamiento conjunto, 24 horas, un 74,7%. Y en el paso 8, alimentación a libre demanda, donde a la mamá se le iba a enseñar o se le enseña a reconocer los signos que muestra el bebé de que ya quiero comer, ya quiero alimentarme. Reportaron un 61,6%. El no ofrecer biberones y tetinas, 71,3%, y el no uso de chupones, 100% reportaron no haber usado chupones. Fíjense el paso 10. El paso 10 es un paso muy importante. Era orientar a esa mamá a consultas de seguimiento de lactancia materna, solamente un 24,3%. O sea que el resto no tenían información ante alguna situación de dificultad a dónde ir. Continuando con esta evaluación, encontramos que para las prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños, el inicio de la lactancia materna ya vimos 43,2%, pero fíjense, el 27,86% lograban tener lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Esperemos que esta cifra haya aumentado, porque estas cifras son de muchos años atrás, pero es lo que conseguimos en forma oficial. Ahí se nos atravesó también la pandemia, que también influyó de una forma negativa. Fíjense que la duración media de la lactancia materna fue de 12 a 13 meses, o sea que muchos abandonaban la lactancia a esa edad. El uso de tetero, aún siendo la leche
de la madre, la forma de darlo, solamente un 51%. Todo esto nos debe llamar a reflexión. Ahora, ¿cuándo entramos nosotros los pediatras a dar nuestro apoyo a esa mamá? ¿Y cómo debe ser ese apoyo? Debemos dar una atención basada en evidencia científica. Preparar a los futuros padres durante el embarazo a través de un diálogo respetuoso y mutuo. Ofrecer soluciones individuales a los problemas de lactancia materna. No es una plana. Todas las lactancias son distintas, todas las madres son distintas, todas las familias son distintas. Y ofrecer un apoyo práctico. ¿En qué momento vamos nosotros a influir, a apoyar esa lactancia? Desde la etapa prenatal, siguiendo la perinatal, momento del nacimiento, neonatal inmediato y la etapa postnatal. Ahora, cuando evaluamos el periodo prenatal, la decisión de la madre de amamantar, hay factores positivos y factores negativos. Factores positivos, se menciona que una educación prenatal, una información bien dada a la madre en el periodo prenatal, favorece mucho el inicio de la lactancia y la superación de problemas que esa mamá pueda presentar. El nivel educativo de la madre. Estudios reportan que madres con un nivel educativo alto tienen mejor decisión de amamantar. Ahora, en cuanto al nivel de socioeconómico, hay más práctica de la lactancia materna en niveles económicos bajos. Ahora, yo en particular, cuando doy mis talleres y pregunto a las madres, ¿por qué deseas lactar? O sea, ¿qué la motiva? Muchas mencionan, es que las fórmulas están muy caras, no se consiguen. Entonces, la idea de nosotros como pediatras es informar a esa mamá de los beneficios de la leche humana, de la práctica del amamantamiento, de modo que ella se empodere en eso y no lo haga nada más porque no tiene el otro recurso. Muy importante el apoyo de la pareja, de la familia, del ambiente de trabajo, de la comunidad, que todos apoyemos a esta mamá. Y aquí entramos nosotros, el sistema de salud, que muchos estudios encuentran que es una de las barreras que bloquean el éxito de la lactancia. Factores negativos, bueno, la falta de información. Una madre que no tenga información probablemente va a tener, perdón, más dificultades. Los factores culturales, los famosos mitos y creencias que rodean a la lactancia por años y años y que influyen mucho en esa decisión. Con la parte de gestión, el no cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de la sucedánea de la leche materna a nivel de las instituciones en las cuales esa mamá va a ser atendida, sea pública o privada. Sabemos muy bien cómo a veces una madre va a buscar, vamos a hablar de la parte privada, un presupuesto, y lo primero de las cosas que le dicen, tiene que traerse un pote de fórmula. La falta de información sobre la lactancia humana del personal de salud es una barrera. Y cuando hablamos de personal de salud, hablamos de obstetra, pediatra, enfermería, trabajadora social, desde el que atiende la puerta de entrada de la institución. Ahora, en la etapa prenatal vamos a tener la consulta prenatal pediátrica, que debiese estar instituida en todo control de embarazo de esa mamá, en todos los centros privados o públicos. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es apoyar a los padres a tomar la decisión de cómo van a alimentar a su bebé. Apoyar. ¿Desde cuándo?
desde el segundo trimestre del embarazo o antes, en cuanto a la primera visita con el obstetra, ya puede ir recibiendo información. Se recomiendan unas 3 sesiones o más. ¿En qué ambiente? Puede ser el obstetra en el momento que la atiende, irle orientando, decirle cómo se va modificando su cuerpo, sus mamas para prepararse para la lactancia, en las salas de espera, en los sitios de vacunación, hacer talleres a esas madres que se van a controlar en esos sitios. De modo que la educación prenatal aumenta el inicio, la exclusividad y duración de la lactancia. ¿Qué nos interesa a nosotros saber cuando estamos frente a una pareja, frente a una familia? Porque estas consultas deben ser del grupo familiar, no de la mamá únicamente. Conocer cómo desean alimentar a sus bebés, qué expectativas tienen. Tienen una imagen muy idealizada de la lactancia. Al contrario, puede ser muy traumática. ¿Qué experiencias anteriores tiene esa mamá? ¿Es una madre multípora con experiencias bonitas en su lactancia anterior o traumática? ¿Es una primigesta? ¿Cómo ha sido su entorno familiar con la experiencia con la lactancia? Es importante. Aclarar los mitos y creencias existentes. Saber si tiene un grupo de apoyo en cuanto a pareja, familia, hay un grupo de apoyo en la comunidad. Puede ser que estemos frente a una madre adolescente, frente a una madre soltera, frente a una madre que trabaja, de modo que esos detallitos tenemos que averiguar. Detectar factores de riesgo maternos en cuanto a su salud, tanto física como psicológica, las dudas que ella pueda tener en relación con las mamas. Ellas llegan con muchas, a veces con muchas dudas en cuanto a que si mis senos son pequeños o que si mi pezón es plano. Todo eso hay que aclarar. Y cómo es la evolución de ese feto futuro recién nacido. ¿Hay algún problema en ese embarazo que pueda condicionar a algún riesgo? Que se pueda considerar un riesgo, como por ejemplo, una hendidura palatina, labial, ¿ves? O alguna malformación. Ver cómo es la parte emocional de esa mamá, cómo la vemos. Hay alegría, hay disfrute de su momento, al contrario, de miedo, soledad, depresión. Entonces, en esa consulta que vamos a ofrecer, los beneficios y los riesgos de no amamantar. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Muy importante siempre recalcárselo. Que conozca someramente la parte de la anatomía de la mama, o sea, cuáles los cambios que la mama va viviendo en ese embarazo, cuál es la parte de la areola, pezón, de ese complejo. Importante, que ella sepa cómo se produce la leche, porque qué mecanismo influye en la producción de leche al momento de nacer el bebé. Igual, qué tipos de leche ella va a vivenciar. El calostro, la fase de transición y cuando nos llega la leche madura. Es muy importante la importancia del calostro, oro líquido, como se le dice. Y las madres cuando ya han recibido información, le escriben a uno, lo llaman, doctora, ya estoy viendo el oro líquido. Entonces, esa fase de calostro, que sabemos que dura de 3 a 5 días, es importante que ellas las vayan reconociendo y porque la mayoría cree que no tienen leche. Importancia de la lactancia exclusiva en esos primeros 6 meses. Cómo extraerse y conservar la leche, es muy importante enseñársela. ¿Por qué? Porque hay madres que estudian, madres que trabajan, madres que de repente tienen que dejar al bebé por algún momento, y una de las cosas que a veces ella dice, ay no doctora, es que me va a esclavizar, ni siquiera voy a poder ir al cine, por decir algo, ¿no? De modo de que son cosas que ella puede ir aprendiendo. Importancia del alojamiento conjunto. Es muy importante ese conocimiento y del contacto piel a piel al momento de nacer ese bebé.
y del por qué el apego oportuno al momento de nacer. A veces nos pasa que esto puede ser todos los puntos a tratar en una madre que nos llega temprano en su embarazo, a partir de las 32 semanas, pero a veces nos ha ocurrido, y a ustedes también segurito, que el día anterior le llega una mamá: doctora, yo quiero saber de lactancia materna, mañana me hacen cesárea o mañana me inducen el parto. Como igual, te pueden llamar, doctor, doctora, ya tiene un parto allá y tiene una cesárea, y en ese momento es que yo voy a conocer a esa mamá. Entonces, por supuesto, no es un momento para darle toda esa información, no la va a captar, pero sí le pudiéramos preguntar: ¿tienes algún conocimiento de lactancia? Y explicarle la importancia del contacto piel a piel y del apego oportuno que podemos lograr en sala de parto y del alojamiento conjunto. Es importante que la madre sepa que para el momento de nacer se puede hacer ese contacto, que ella lo acepte, porque si no le decimos nada y en el momento de extraer al bebé se lo colocamos encima y ella no sabe nada, se puede asustar e incluso falsamente hacer pensarte que no quiere su bebé. Llegó el momento del nacimiento, sea parto, sea cesárea. Todo el equipo de salud debe estar preparado para ello. Equipo de salud, obstetra, ayudante obstetricia, anestesiólogo, enfermería, el pediatra, todo ese personal debe tener el conocimiento de qué vamos a hacer y cómo vamos a apoyar al pediatra en ese momento y a esa mamá. Hacer el contacto piel a piel, donde los cuidados inmediatos vamos a hacerlos sobre el pecho materno, siempre y cuando bebé y mamá estén en buenas condiciones. Esto se logra más en los partos. En los cesáreas se limita un poquito, pero sí lo vamos a hacer. Se hace el secado de la piel del bebé, ahí lo vamos evaluando, su adaptación extrauterina. Es importante dejarle sus manitos húmedas, no secarlas. Después le digo por qué. Evitar el aspirado de gleras. Pueden producir traumatismo, por sí, otro tipo de reacciones que van a dificultar a posteriores el agarre de la mano. Importante, vamos a darle entonces apoyo al inicio de la lactancia en esa primera hora de vida, que es primera hora, 2 horas de nacido, que es el periodo en que el bebé, hay unos 15 minutos primero de estado de alerta, luego el bebé está en actividad tranquilo, y después de esas 2 horas él va a caer en una fase de sueño, de modo de que esas 2 primeras horas son muy importantes para lograr ese agarre y esa hora dorada. Procedimientos que hacemos de rutina, tales como peso, talla, huellas dactilares, colocación de colirio, lo podemos diferir para 1 hora después, 2 horas después, eso no va a cambiar, porque si vamos a identificar al bebé inmediatamente. Lo ideal sería que esta mamá esté acompañada, se le diera ese permiso con su pareja o con algún familiar que ella escoja de confianza. Por supuesto, esa persona también ha sido entrenada. ¿Por qué? Porque hay veces, hay problemas de personal, hay problemas de que no puedo cuidar a esa mamá, tengo que dejarla sola. Y si está con un familiar, con su pareja, se van a dar apoyo mutuo. Así estamos cumpliendo. ¿Qué paso? El paso 4. Beneficios del contacto piel a piel al nacer son muchos. Desde el punto de vista del contacto de su mamá tiene una temperatura de más de 37 grados, facilita la termorregulación, mejora la adaptación cardiopulmonar de ese recién nacido, estabiliza la parte, evita hipoglicemia, favorece la colonización, a comenzar el contacto de agarre a la mama, disminuye el sangrado uterino. Entonces, una de las cosas más importantes de este contacto piel a piel es ese vínculo que se establece entre mamá y bebé. El vínculo materno-filial. Cuando el bebé nace, él viene por un estado de estrés. Mamá también está estresada. Las catecolaminas están altas. Al bebé extraerse, comienza a llorar, se lo colocamos a mamá
¿Y qué va a sentir ese bebé? Va a sentir la temperatura de mamá, va a sentir el tacto de mamá, la voz de mamá, los latidos cardíacos de mamá, y van a verse, se van a visualizar, van a conocerse. Porque el bebé ve, o sea, ve claro y oscuro. A través de esa visión, él es capaz de rectar, guiándose por la línea alba cuando son partos, y van a buscar la areola que es oscura. Y en ese proceso ellos hacen su impronta a la mama, se están conociendo. Por eso es que se recomienda no sacarle las manitos. ¿Por qué? Porque sus manitos tienen el olor del líquido amniótico. La areola, la glándula Montgomery, secreta, la secreción tiene el mismo olor del líquido amniótico y ese les sirve a ellos de guía. Entonces se guían por el tacto, olfato y visión. Es un proceso que conlleva a liberación de oxitocina, es el momento ideal de iniciar entonces la hora dorada, disminuye el estrés materno, el estrés del bebé, entonces vamos a encontrar mamás más tranquilas, más calmadas y bebés recién nacidos tranquilos. Cuando el bebé hace el agarre, una mamá blanda, le va a ser más fácil para él en los días subsiguientes lograr ese agarre y va a disminuir entonces el riesgo de congestión mamaria. Ahora ya estamos en el alojamiento común. Ya tenemos esa mamá allá en su habitación. Debe cumplirse las 24 horas del día. Mamá sano, bebé sano, debiese de salir desde sala de parto directamente con mamá. Evitar esas observaciones largas, ¿ok? Este es un ambiente donde el pediatra también va a tener el apoyo del personal de enfermería, muy importante, que el personal de enfermería también tenga esa capacitación para darnos apoyo. El pediatra unas 2 veces a la mamá, 3 veces. ¿Y quién queda? Queda la enfermera. Entonces, en ese periodo de lactancia exclusiva, enseñarle a la mamá que el bebé puede ser lactado 8, 10, 12 veces al día en base al reconocimiento de los signos de hambre de recién nacido. No debemos ofrecer ni agua, ni fórmula láctea, ni soluciones glucosadas. Mamá tiene que saber eso, la familia tiene que saber eso, que no se lleven termos ni nada por el estilo. Y nosotros como pediatras, en lo posible, a menos que fuese estrictamente necesario, nada de tolerancias orales con soluciones glucosadas, no, la tolerancia oral se hace con la propia teta. Enseñar a esa mamá a reconocer la producción de calostro, o sea que en ese momento, en esos periodos que va a estar con nosotros en la área hospitalaria, las mamás de ella van a estar, ¿qué? Blandas. Y hay producción de pequeñas cantidades de calostro, que son suficientes para las necesidades metabólicas del bebé y de la capacidad gástrica. En este periodo de tiempo vamos entonces a enseñarle a mamá o evaluarle si ella fue una mamá formada, revisar la técnica de lactancia, la posición de mamá, el agarre de la mama, orientarla sobre no uso de teteros, tetinas y chupones. Y muy importante, conectarnos con ella, o sea, ver cómo se siente mamá, generarle confianza. ¿Cómo está esa mamá? ¿Está cansada del trabajo de parto? ¿Está dolorida? Entonces, darle ese apoyo. Fíjense que con esto que estamos cubriendo los pasos 5, 6, 7, 8 y 9 para el logro de una lactancia exitosa. Llegó el momento del alta. Ya se nos va esta madre. La fecha, el periodo de altas ha variado mucho. Realmente después del parto, lo ideal es que fuera después de las 24 horas, una cesárea después de las 48 horas, varía de institución a institución. Pero ¿qué se ha visto últimamente? Altas muy precoces. Por diferentes motivos sanitarios, caso, poca cama, poca enfermería, o las madres que se quieren ir. Entonces, vamos a estar alertas cuando a una madre se le da alta precoz.
Riesgo para el bebé, que aún puede que no haya dado manifestaciones extrauterinas de alguna patología, y mucho riesgo para la lactancia. Entonces, ¿qué nos corresponde? Evaluar al recién nacido. ¿Cuál es el peso de egreso? Tenemos que pesarlo y ver si la pérdida de peso del nacimiento hasta su egreso, si es una pérdida importante o no. ¿Cómo es la diuresis? ¿Cómo está el meconio? ¿Ya expulsó meconio? Es importante observar un amamantamiento. No podemos dar de alta a una madre sin haber verificado la técnica. Signos de buen agarre, posición de mamá, posición del bebé. Enseñarle a esa madre los cambios anatómicos que ella va a subir, los cambios de su mama, que ella va a vivir en esa etapa de calostro, de transición y de leche madura. Momento de aclararle dudas, anotar en la historia algún signo de alarma. Igual, es importante anotar en la historia clínica de lactancia o en el momento del nacimiento si hubo o no apego a la mama, si hubo contacto piel a piel, porque eso sirve para evaluar si la institución dentro de sus normas se está cumpliendo ese paso. Es importante enseñarles cuáles serían los signos de alarma para que ella consulte antes de su cita. ¿Como cuáles? Un bebé que no lacta bien, un bebé muy dormilón, un bebé que no ha expulsado bien meconio o que poca diuresis. Eso tenemos nosotros que informar. Paso 10, referir a consulta de seguimiento. Lamentablemente, la mayoría de nuestros hospitales no tienen una consulta de seguimiento, muy poco. Esta consulta de seguimiento también la puede hacer a nivel desambulatorio, si hay algún grupo de apoyo bien constituido, bien orientado, dirigido por especialistas o por promotores de lactancia, por pediatras, hacerle conocer la existencia de esos grupos de apoyo. Entonces es importante esa consulta de seguimiento. Nosotros como pediatra atendemos a un bebé y lo estamos dando a data precoz, tenemos prácticamente la obligación de comunicarnos con ellos por alguna vía, sea que la podamos ver en físico o por llamada. Evaluar cómo va esa lactancia. Si estamos cumpliendo paso 10. Las consultas de seguimiento. Las consultas de seguimiento se recomiendan 48 a 72 horas después del egreso, o sea, la primera semana de nacido. Olvidémonos de esa nota. Consulta en 15 días. ¿Cuántas cosas nos pueden pasar en 15 días? La madre se confía, me dijeron que fueran 15 días y tengo problemas. Se nos va a agravar la situación. Nuevo control a los 30 días y luego control mensual, mes y medio. Todo depende de cómo vamos viendo esa mamá. En esa consulta de seguimiento, evaluamos al bebé, por supuesto, es muy activo, alerta, deshidratado, al contrario, es hipoactivo, muy irritable, cómo va su peso, cómo han sido las diuresis desde que se fue de alta, cómo han sido las evacuaciones, ya dejaron de ser meconiales para ser amarillo oro, cómo se comporta ese bebé, sus horas de sueño, cómo va la lactancia. Cada cuánto tiempo en 24 horas ofrece la mama, cada cuánto tiempo en una mama, evaluar la técnica, la posición de mamá, el agarre, posición del bebé, informarse con la madre cómo se siente sus mamas. Ella nos dirá, me duelen o siento que estoy viendo que sangra. Vamos a pedir permiso para evaluar sus mamas, ver si hay signos de inflamación o algún signo de mal agarre. Ver cómo está mamá. Actitud mamá. Luce feliz, relajada, tranquila o al contrario, muy adolorida, muy triste, cansada. Que la madre llega cansada. Reforzar en cada una de esas visitas lo que es la lactancia exclusiva y la importancia en esos primeros 6 meses. Aclararle dudas y siempre generarle confianza a esa mamá. Evaluar el amamantamiento. Las consultas de seguimiento, invitamos a mamá a que le dé pecho a su bebé.
y ahí observamos. Ella nos va contando cómo le va. Vigilamos entonces, revisamos posición de mamá. Por supuesto, de repente en un consultorio ella va a estar sentada. Entonces, ¿cómo va a estar sentada? Espalda recta, apoyada, debe apoyar sus brazos, bien posicionado su bebé. El bebé está alineado con el cuerpo de mamá. El bebé, para saber que está alineado, entonces nosotros podemos, vamos a ver el cursor aquí que se me hizo. Vemos entonces una línea imaginaria que va desde oreja, hombro, cadera. Eso nos dice a nosotros, estoy alineado enfrentando a mi teta. ¿Cómo vemos a mamá? La vemos relajada, la vemos tranquila, la vemos tensa, se vincula con su bebé, tacto, visión, todo eso corresponde a nosotros evaluar. Esta imagen que les traje, lo hice a propósito, está en un asesoramiento a distancia. Fíjense cómo los hombros de mamá, el hombro derecho está elevado, ya lo tiene elevado, y nosotros le vamos a invitar entonces a relajar hombros, que apoye sus codos, porque de ella persistir en esa posición, ella va a salir al dolor. Entonces, la posición para amamantar es donde ella se sienta más cómoda. Evaluamos el agarre del bebé. Entonces, bebé alineado, carita mirando teta, boca bien abierta, su mentón tocando el pecho. La punta de la nariz puede tocar el pecho, es algo que le preocupa mucho a las madres y resulta que todos los bebés nacen con su naricita chatica. ¿Para qué? Para que el aire pase por los lados. Vamos a visualizar ese agarre y se debe ver más areola superior que la inferior. Y vamos a chequear la succión. ¿Cómo la chequeamos? Vamos a observar los movimientos musculares, faciales de extracción. Podemos oír la deglución. No debemos oír chupeteo. O sea que, no. Cuando oímos eso, cuando un bebé está mamando, ¿qué nos está diciendo? Estoy agarrando pezón. Debemos ver las mejillas del bebé abombaditas, no hundidas. Si vemos hundido, eso es mal agarre. Entonces le invitamos a mamá, vamos nuevamente a colocártelo para que ella va a ver la diferencia. Ahora, ¿cómo ayudar a mamá? La madre necesita ser escuchada, necesita sabiduría de parte del personal de salud que la está apoyando y acompañamiento. Es importantísimo que nosotros sepamos, aprendamos a respetar sus creencias y culturas. No vamos a pelear con ellas. Ayudar a identificar las causas de las dificultades que pueda estar presentando. Y sugerir cómo lo vamos a resolver o cómo se va a resolver. No dar orden. Hay ciertas habilidades de comunicación muy importantes, que es escuchar y aprender. Y escuchar a esa mamá. Utilizar mucho el lenguaje verbal, no verbal. O sea, ¿qué nos está mostrando mamá a través de su lenguaje no verbal? A través de su posición, tono de voz, mirada, cómo se conecta con el bebé. Igual, ojo, nosotros como pediatras, ¿qué le vamos a transmitir a esa mamá con nuestro lenguaje no verbal? ¿Estamos atentos a lo que ella dice o al contrario, estamos pendientes del reloj o del celular y no le estamos prestando atención a lo que ella nos quiera decir? Entonces, es para las dos personas o para las tres, porque puede estar acompañada del papá, de algún familiar, y a veces vemos como ese familiar que supuestamente va a apoyar a mamá, lo que está entretenido con el celular. Usar preguntas abiertas, como que, ¿cómo estás alimentando a tu bebé? ¿Cómo estás alimentando a Luisito? Vamos a darle un nombre. Si nosotros preguntamos, ¿le estás dando de tus tetas? ¿Le estás dando leche tuya? ¿Qué va a contestar la mamá? Ella puede contestar, sí, yo le estoy dando de mi pecho. Pero esa información que la obtuvimos a través de una pregunta cerrada, ¿qué nos está diciendo? Nada.
Entonces, hacer preguntas abiertas que permitan a la mamá expandirse y nosotros también entonces obtener información más fidedigna. Mostrar empatía con mamá. Empatía es colocarnos en los zapatos de ella, entenderla, no negarle lo que ella está diciendo, sino entenderla. Es muy importante eso. No hacer juicio, decir, ay, mira, lo estás haciendo mal, o lo estás haciendo muy bien. No dar esos calificativos, pero sí reconocer y alabar la práctica correcta que está realizando. Si nosotros encontramos en una mamá algo que tengamos que corregir, tenemos que invitarla. ¿Eh? ¿Qué tal? Por lo menos si ella se está quejando de que el bebé no le quiere agarrar la teta, o que el bebé, o que le duele mucho. Entonces no le vamos a decir, ay, mija, es que ese muchacho está mal acomodado. No, tenemos que invitarla. Vamos a probar en esta posición. Pruébala. Agarra a la mamá de esta forma. Que ella lo haga. Y entonces, al hacerlo, logra un mejor agarre. Sí, lo que estamos trabajando con agarre. Y ella se va a sentir bien. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Conclusiones y recomendaciones. La educación prenatal de la embarazada y de la familia con el apoyo postnatal del personal de salud asegura el inicio y continuidad de la lactancia. Muy importante entonces la preparación prenatal. Pero tan importante como eso es nuestra preparación, nuestro apoyo, porque si no esa madre probablemente queda sola y no sigue con su lactancia. Y ojo, atención, ahorita las madres se están preparando, incluso en forma autodidacta, vamos a decir así, en lactancia. Y a veces saben más que entonces que el pediatra. Y ellas identifican muy rápidamente este pediatra en nuestra lactancia. Y se buscan otro. Entonces, todos tenemos que estar preparados para darle ese apoyo. Importante cumplir con los 10 pasos de la lactancia exitosa. Necesario mejorar nuestros conocimientos, competencias y habilidades. Puede que la institución donde estemos puedan dar los cursos o hacer talleres, aprovechar toda oportunidad. Esto que estamos haciendo hoy, esto que hace la Comisión de Lactancia todos los meses, son momentos para ir aprendiendo. Pedir asesoría o referir a expertos en lactancia o a alguna persona, algún colega que conozcamos que conoce más de habilidades o de técnicas de lactancia que nos pueda apoyar ante dificultades que veamos que no hemos podido resolver. De seguro esa mamá te lo va a agradecer, a mamá y la familia. La indicación de sucedáneo de la leche humana debe estar muy bien justificada. Muy bien justificada. No de primera intención. Ay, doctora, aquí es que el bebé se despierta mucho de noche y creo que queda con hambre. Ah, vamos a darle un teterito. Ojo. O que es que me está doliendo, yo creo que queda con hambre. Ojo. Eso no es una buena indicación. Respetar el Código Internacional de Sucedáneo en todos los niveles. Nuestra consulta privada, no tener imágenes de fórmula, ni de chupete, ni de tetero, nada de eso. Las tarjetas de vacunaciones, eso todo. Quitar todo símbolo que pueda significar, decir esa mamá, mira, puedes darle teta, pues, perdón, tetero. De modo que el apoyo para el éxito de la lactancia humana debe ser un compromiso de todos, en especial de nosotros los pediatras. Desde el inicio de la primera hora, las consultas subsiguientes, ayudando a esa mamá a prolongar la lactancia 2 años o más. Quiero compartir con ustedes estas historias de lactancia. Este es un grupo de más de 100 mamás que logramos reunir en una Semana Mundial de Lactancia. Este era el momento de la gran amamantada. Y en esa oportunidad graduamos a más de 100 bebés. Y la mayoría de estas mamás fueron mamás que tuvieron dificultades, buscaron apoyo, lo tuvieron y están felices graduando a sus bebés. Muchas de estas mamás, me siento feliz de que muchas de ellas formaron grupos de apoyo bien constituidos, hicieron cursos de promotores de lactancia. Y estos grupos
son bonitos porque ellas se van apoyando unas a otras, siempre y cuando estén bien dirigidos. Quiero compartir esta historia que me encantó. Probablemente ustedes, todos los que hacen consejería de lactancia o han tenido práctica de lactancia, también la han vivido con alguna de sus mamás o familias. Pero esta es una madre invidente que asistió a un taller que dimos en la sociedad, la filial Falcón. Ella fue acompañada por su esposo. Nos dimos cuenta en el proceso, en el taller, que no veía. El esposo le leía las diapositivas. Claro, por supuesto, en ese momento ella le prestamos más atención, vamos a practicar con el muñeco, e incluso después con la muñeca, después hicimos una asesoría particular. Y aquí está en las dos situaciones, graduándose de su primera graduación de exclusiva y aquí graduándose en niños mayores, lactancia en niños mayores. Esta niña, esta mamá me dice, ya ella tiene 9 años. Su primera gripecita la tuvo como a los 18 meses y la pasó rapidito. No ha estado enferma, no ha sufrido enfermedad. Es muy inteligente, muy independiente. Y me decían que yo la iba a malcriar, que iba a estar muy pegada a mí. Y no, todo lo contrario. Una niña muy independiente. De modo que esta es una prueba, un ejemplo de apoyo desde el prenatal, apoyo de la familia, apoyo del papá, constancia de esa mamá. Ella me dice, yo a todas las embarazadas, yo las voy recomendando la lactancia. Concluyo con esto. El reloj de los 1000 días, esto me lo copié textual porque el reloj de los 1000 días no se puede reiniciar y debemos ser visionarios para mejorar la calidad de vida de los niños de manera oportuna. La lactancia materna es fundamental durante este periodo para el logro de un niño y un adulto sano. Y la frase de la Madre Teresa de Calcuta dice, quien nos sirve para servir, nos sirve para vivir. En nuestras manos está la vida de ese bebé, de esa familia. Muchas